El millonario estaba a punto de firmar el documento que lo despojaría de todo. El contrato capaz de cambiar su vida yacía justo frente a él. David Miller se preparaba para el acuerdo más grande de su carrera. La empresa Sterling Corporation prometía llevar su negocio a un nuevo nivel. Se trataba de miles de millones. Todo estaba listo. Estaba a punto de firmar. Justo en ese momento, la puerta se abrió de repente. Entró Ana, una de las limpiadoras, empujando un carrito frente a ella. «Disculpen, solo voy a tirar la basura», dijo en voz baja, con respeto. Nadie le prestó mucha atención. La sala estaba llena de gente, celebrando el acuerdo por adelantado. Ana se acercó al cubo de la basura, junto a la silla de David. Se agachó como si estuviera ajustando la bolsa y se inclinó ligeramente hacia él. Su rostro quedó a solo unos centímetros del suyo. Fue entonces cuando susurró, apenas audible: «No firme, es una trampa». La mano de David se quedó suspendida en el aire. La pluma se le cayó de los dedos y aterrizó suavemente sobre la mesa. «¿Qué?» «Drenia», exhaló, atónito. Ana se enderezó, lo miró seriamente, y luego se dio la vuelta, como si nada hubiera pasado. Levantó el cubo y empujó tranquilamente el carrito hacia la salida. Todo parecía una rutina normal, pero David no podía apartar la vista de ella. ¿David? Su socio y viejo amigo, Leandro, se inclinó más cerca, tratando de parecer despreocupado, pero con los ojos llenos de tensión. «¿Todo bien, señor Miller?», Drenia preguntó Javier desde el otro extremo de la mesa. «¿Está listo para firmar?». El contrato seguía frente a él. La carpeta con los detalles del acuerdo estaba abierta. David desvió la mirada del rostro de Leandro al de Javier, y luego hacia la puerta, donde Ana casi había desaparecido de la vista. El mundo pareció tambalearse. «Necesito 5 minutos», dijo inesperadamente, y se levantó bruscamente. «¿5 minutos?», repitió Leandro con una sonrisa forzada. «¿Está todo bien?». «Tengo que arreglar algo», respondió David, dirigiéndose a la salida. «Señor Miller, todos están aquí reunidos. Todas las condiciones han sido discutidas. No hay nada más que cambiar». Javier comenzaba a irritarse. «5 minutos», repitió David con firmeza. Sin escuchar una palabra más, salió por la puerta y la cerró firmemente. En el pasillo, Ana ya estaba a varios metros de distancia cuando escuchó pasos rápidos detrás de ella y se detuvo. «Usted», dijo él con dureza, señalándola. «Conmigo, ahora». Ella se quedó helada, sorprendida. Lo miró, pero asintió. En silencio, se dirigieron a la sala de servicio. Dentro, él cerró la puerta y se volvió hacia ella, lleno de tensión. «Explíquese, de inmediato, y convénzame de que no se ha vuelto loca», interrumpiendo un acuerdo así. Ana estaba de pie, apretando una bolsa de basura en su mano. «Sé cómo suena esto», comenzó, «pero escuché conversaciones, lo que nadie más escuchó. Es una trampa». «¿Quién?» «Component Placement», preguntó él. Su voz se volvió gélida. «Sterling y su socio, Leandro. Están usando el contrato para cancelar deudas y transferirlas a su empresa. Si firma, lo perderá todo». Él la miró en silencio. Una parte de él quería reír. La otra ya sentía cómo el frío le calaba los huesos. «¿Nombre?» «Ana». «¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí?» 8 meses, turno de noche. Escúchame atentamente, Ana. Dio un paso adelante. Si esto es una invención, un intento de hacerte famosa o el juego de alguien, estás despedida de inmediato. Ana se mordió el labio pero no apartó la vista. Lo entiendo, y aceptaré las consecuencias. Pero si me quedo callada y usted lo pierde todo, no me lo perdonaría. David se dio la vuelta y se quedó mirando la pared de cristal. La ciudad bullía fuera de la ventana, pero dentro de él todo se había derrumbado. Esta mujer no tenía nada que ganar. Pero aún así, estaba aquí. ¿Tienes pruebas?, Drenia preguntó sin darse la vuelta. ¿Tienes? ¿Fotos, grabaciones, capturas de pantalla? Puedo mostrárselas hoy. A todos, aquí, a todos, repitió él. En esta sala. Tráelo todo. Si no me convences, será tu último día de trabajo. Ana asintió en silencio y salió. David se quedó, con la frente apoyada en el frío cristal.
El contrato todavía esperaba su firma. Pero ahora, por primera vez en toda su carrera, dudaba. Regresó a la sala de negociaciones. El corazón le latía con fuerza. Todas las miradas se volvieron hacia él cuando abrió la puerta. Leandro susurraba con Javier, pero se enderezó rápidamente. ¿Todo arreglado? ¿Component placement? Preguntó con la misma sonrisa falsa. Sí. David se acercó a la mesa pero no se sentó. Su mirada se deslizó por el documento. Luego se posó en los rostros. Quiero revisar algunos puntos. ¿Revisar? Drenia frunció Javier. Señor Miller, llevamos semanas acordando cada punto. Precisamente por eso quiero echarles otro vistazo, respondió David con calma. Cerró la carpeta con el contrato. Lo pospondremos para mañana. En la sala se hizo un silencio tenso. Leandro se levantó lentamente. Sus manos se apretaron sobre la mesa. David, esto no es lógico. Estamos perdiendo tiempo. Sterling tiene otras ofertas, lo sabes. Que se vayan con ellos, dijo David fríamente, mirando a los ojos al hombre con el que había crecido. Una noche no cambiará nada. Javier golpeó la mesa con la palma de la mano con fuerza. El mercado es inestable. Las acciones están subiendo. Es ahora o nunca. El millonario estaba a punto de firmar el documento que lo despojaría de todo. El contrato capaz de cambiar su vida yacía justo frente a él. David Miller se preparaba para el acuerdo más grande de su carrera. La empresa Sterling Corporation prometía llevar su negocio a un nuevo nivel. Se trataba de miles de millones. Todo estaba listo. Estaba a punto de firmar. Justo en ese momento, la puerta se abrió de repente. Entró Ana, una de las limpiadoras, empujando un carrito frente a ella. «Disculpen, solo voy a tirar la basura», dijo en voz baja, con respeto. Nadie le prestó mucha atención. La sala estaba llena de gente, celebrando el acuerdo por adelantado. Ana se acercó al cubo de la basura, junto a la silla de David, se agachó como si estuviera ajustando la bolsa y se inclinó ligeramente hacia él. Su rostro quedó a solo unos centímetros del suyo. Fue entonces cuando susurró, apenas audible. «No firme. Es una trampa». La mano de David se quedó suspendida en el aire. La pluma se le cayó de los dedos y aterrizó suavemente sobre la mesa. «¿Qué?» Drenia, exhaló, atónito. Ana se enderezó. Lo miró seriamente y luego se dio la vuelta, como si nada hubiera pasado. Levantó el cubo y empujó tranquilamente el carrito hacia la salida. Todo parecía una rutina normal, pero David no podía apartar la vista de ella. David, su socio y viejo amigo, Leandro, se inclinó más cerca, tratando de parecer despreocupado, pero con los ojos llenos de tensión. «¿Todo bien, señor Miller?» Drenia preguntó Javier desde el otro extremo de la mesa. «¿Está listo para firmar?» El contrato seguía frente a él. La carpeta con los detalles del acuerdo estaba abierta. David desvió la mirada del rostro de Leandro al de Javier y luego hacia la puerta, donde Ana casi había desaparecido de la vista. El mundo pareció tambalearse. «Necesito 5 minutos», dijo inesperadamente, y se levantó bruscamente. «¿5 minutos?» repitió Leandro con una sonrisa forzada. «¿Está todo bien?» «Tengo que arreglar algo», respondió David, dirigiéndose a la salida. «Señor Miller, todos están aquí reunidos. Todas las condiciones han sido discutidas. No hay nada más que cambiar». Javier comenzaba a irritarse. «5 minutos», repitió David con firmeza. Sin escuchar una palabra más, salió por la puerta y la cerró firmemente. En el pasillo, Ana ya estaba a varios metros de distancia, cuando escuchó pasos rápidos detrás de ella y se detuvo. «Usted», dijo él con dureza, señalándola. «Conmigo. Ahora». Ana se quedó helada, sorprendida. Lo miró, asintió. En silencio, se dirigieron a la sala de servicio. Dentro, él cerró la puerta y se volvió hacia ella, lleno de tensión. «Explíquese, de inmediato, y convénzame de que no se ha vuelto loca, interrumpiendo un acuerdo así». Ana estaba de pie, apretando una bolsa de basura en su mano. «Sé cómo suena esto», comenzó, «pero escuché conversaciones. Lo que nadie más escuchó. Es una trampa». «¿Quién?» «Component placement», preguntó él. Su voz se volvió gélida.
Sterling y su socio, Leandro. Están usando el contrato para cancelar deudas y transferirlas a su empresa. Si firma, lo perderá todo. Él la miró en silencio. Una parte de él quería reír. La otra ya sentía cómo el frío le calaba los huesos. ¿Nombre? Ana. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí? 8 meses. Turno de noche. Escúchame atentamente, Ana. Dio un paso adelante. Si esto es una invención, un intento de hacerte famosa o el juego de alguien, estás despedida de inmediato. Ana se mordió el labio, pero no apartó la vista. Lo entiendo, y aceptaré las consecuencias. Pero si me quedo callada y usted lo pierde todo, no me lo perdonaría. David se dio la vuelta y se quedó mirando la pared de cristal. La ciudad bullía fuera de la ventana, pero dentro de él, todo se había derrumbado. Esta mujer no tenía nada que ganar, pero aún así, estaba aquí. ¿Tienes pruebas? Drenia preguntó sin darse la vuelta. ¿Tienes? ¿Fotos, grabaciones, capturas de pantalla? Puedo mostrárselas hoy. A todos. Aquí. A todos, repitió él. En esta sala. Tráelo todo. Si no me convences, será tu último día de trabajo. Ana asintió en silencio y salió. David se quedó, con la frente apoyada en el frío cristal. El contrato todavía esperaba su firma, pero ahora, por primera vez en toda su carrera, dudaba. Regresó a la sala de negociaciones. El corazón le latía con fuerza. Todas las miradas se volvieron hacia él cuando abrió la puerta. Leandro susurraba con Javier, pero se enderezó rápidamente. ¿Todo arreglado? Component Placement preguntó con la misma sonrisa falsa. Sí. David se acercó a la mesa, pero no se sentó. Su mirada se deslizó por el documento, luego por los rostros. Quiero revisar algunos puntos. ¿Revisar? Drenia frunció Javier. Señor Miller, llevamos semanas acordando cada punto. Precisamente por eso quiero echarles otro vistazo, respondió David con calma. Cerró la carpeta con el contrato. Lo pospondremos para mañana. En la sala se hizo un silencio tenso. Leandro se levantó lentamente. Sus manos se apretaron sobre la mesa. David, esto no es lógico. Estamos perdiendo tiempo. Sterling tiene otras ofertas. Lo sabes. Que se vayan con ellos, dijo David fríamente, mirando a los ojos al hombre con el que había crecido. Una noche no cambiará nada. Javier golpeó la mesa con la palma de la mano con fuerza. El mercado es inestable. Las acciones están subiendo. Es ahora o nunca. David observó su reacción tensa. Ella tenía razón. Con esa presión, algo no iba bien. Se salía de lo normal. La decisión es mía, dijo con calma. Cogió el contrato y lo guardó en su maletín. Nos vemos mañana, sin darles oportunidad de objetar. David salió de la habitación, dejando atrás a un grupo de hombres claramente enfadados. Exactamente a las 7 de la tarde, entró en la sala de descanso. Ana ya estaba allí, sentada en una de las sillas con una pequeña mochila sobre las rodillas. Se levantó en cuanto lo vio. Gracias por venir. Su voz sonaba mucho más segura que por la mañana. Muéstrame lo que tienes. David se sentó enfrente, en una pequeña mesa redonda. Ana abrió la mochila y sacó su teléfono. Sus dedos temblaban mientras pasaba las fotos. Todo comenzó hace 3 semanas. Estaba limpiando la oficina de Leandro cuando escuché voces de la habitación de al lado. Hizo una pausa. Respiró hondo. Reconocí su voz y la de una mujer. Hablaban de ti. David se inclinó hacia adelante. Continúa. Se llama Sofía. Rubia, alta, siempre con ropa cara. Ana deslizó el dedo por la pantalla y mostró una foto borrosa tomada a través de una rendija de la puerta. Aquí está. David sintió un escalofrío en la espalda. Sofía Delgado, su ex. La que se fue hace 2 años diciendo que eran demasiado diferentes. ¿Cómo estaba relacionada con todo esto? Ella y Leandro. Ahora están juntos y están tramando algo contra ti. Ana pasó a la siguiente foto. Escucha esto. Le dio a reproducir. El sonido no era perfecto, pero las voces se distinguían con claridad. En cuanto firme, tendremos el control total de los activos. ¿Estás segura de que David no sospecha nada? David siempre ha sido demasiado ingenuo para notar la traición. No lo entendió entonces, no lo entenderá ahora. ¿Y si se entera?
¿No se enterará? Créeme, Sofía. En 48 horas la empresa será nuestra. David se pasó la mano por la cara. El mundo a su alrededor se arremolinó. La voz de Leandro era inconfundible, y la risa de Sofía, una vez amada, ahora sonaba como veneno. ¿Hay más? Component Placement preguntó con voz ronca. Ana asintió y siguió pasando. Fotos de documentos secretos, contratos con cláusulas que él no había visto, transferencias bancarias a cuentas que no conocía. Han cambiado el contrato. Ana señaló una de las imágenes. Mira aquí. En tu versión dice que conservas el 60% del control. ¿Y en la real? En la que usarán al firmar, solo el 20%. David acercó el teléfono a sus ojos. Esto es falsificación de documentos. Es un delito. Y eso no es todo. Ana pasó a la siguiente foto. Esta transferencia de 15 millones de dólares se hizo la semana pasada, de la cuenta de Sterling a la cuenta personal de Leandro. David se levantó y se acercó a la ventana. El cielo sobre Chicago se oscurecía, pero dentro de él todo era sombrío. ¿Por qué? Swing, susurró, casi para sí mismo. Leandro era mi mejor amigo desde hace 15 años. Estudiamos juntos, construimos todo desde cero. A veces la gente cambia cuando entra en juego mucho dinero, dijo Ana con calma, guardando el teléfono. O quizás siempre fueron así. Simplemente no querías verlo. David se dio la vuelta, todavía procesando lo que había oído. ¿Por qué me lo dices? Podrías perder tu trabajo. Ana vaciló. Porque es lo correcto. No puedo simplemente callarme y ver cómo te traicionan. David la miró atentamente. Había algo más. Lo sentía, pero Ana no estaba dispuesta a decirlo. Estas pruebas, ¿cómo puedo estar seguro de que son reales? Entiendo por qué no me cree, dijo Ana, guardando el teléfono. Pero si firma mañana, lo perderá todo. Ya han calculado cada paso. David guardó silencio durante mucho tiempo. Una parte de él quería creer. Leandro era como un hermano, pero las pruebas... Necesito más pruebas, dijo finalmente. Tengo que estar absolutamente seguro. Las conseguiré, pero será arriesgado. Entonces ten cuidado, dijo David, mirándola directamente a los ojos. Si esto es verdad, si Leandro realmente me está traicionando, no pudo terminar. Descubriremos la verdad, dijo Ana con firmeza. Después de que ella se fuera, David se quedó solo en la habitación, mirando la ciudad nocturna. Por primera vez en 15 años de amistad, empezó a dudar de Leandro, y esa duda crecía. A la mañana siguiente, David llegó a la oficina antes de lo habitual. Pasó toda la noche pensando en lo que Ana le había mostrado. La imagen de los contratos falsificados no se le iba de la cabeza. Al igual que la voz de Leandro, necesitaba más respuestas. Se dirigió al Departamento de Recursos Humanos. Quisiera ver el expediente personal de Ana Santos, dijo. Marta, una empleada de Recursos Humanos, levantó las cejas sorprendida. ¿La limpiadora? ¿Ha pasado algo? Solo una comprobación rutinaria, mintió David. Quiero aclarar algunos detalles. Marta trajo una carpeta delgada. David la abrió, y sus ojos se abrieron de par en par. Currículum. Ana Santos, 28 años. Licenciatura en Administración de Empresas, Northwestern University. Especialización en Finanzas Corporativas. Experiencia laboral. Consultora en McKinsey & Company. ¿McKinsey? Zrenia, murmuró atónito. Disculpe. Marta se inclinó para mirar. Nada. Gracias. Esa noche, Ana estaba terminando de limpiar el baño del piso 15 cuando oyó pasos en el pasillo. Eran casi las 5 de la tarde. La mayoría ya se había ido. Frunció el ceño, sorprendida. ¿Quién más podía estar aquí? A través de la puerta entreabierta, reconoció la voz de Leandro. Hablaba con alguien. Una voz femenina respondió, fría, irritada. Sintió un escalofrío en la espalda. Era Sofía. ¿Estás segura de que es ella? La voz de Sofía estaba tensa. Absolutamente. Lo comprobé después de ver a David hablar con ella ayer. Ana Santos, 28 años, ex empleada de McKinsey. Demasiado inteligente para su puesto. Ana contuvo la respiración pegándose a la pared. El corazón le latía con más fuerza. Hablaban de ella.
Aquí está la traducción adaptada al español con una mayor tensión emocional y elementos de thriller, apta para todas las edades y conforme a la política de monetización de YouTube. ¿Crees que escuchó nuestra conversación la semana pasada? La voz de Sofía temblaba de ansiedad. Me parece que se ha dado cuenta de algo. Revisé las cámaras de seguridad, respondió Leandro. Estaba limpiando mi despacho justo cuando discutíamos los últimos detalles. Guardó silencio por un momento. Y hoy, David, estaba completamente diferente. De repente se negó a firmar los papeles. Me acribilló a preguntas sobre cláusulas que ya habíamos acordado. Maldita sea. El pánico se deslizó en la voz de Sofía. Si David se entera de lo nuestro, del dinero, no se enterará. Si lo hacemos todo rápido, la interrumpió bruscamente Leandro. Tengo que deshacerme de esa limpiadora. Antes de que cree más problemas. Ana se tapó la boca con las manos, tratando de respirar más bajo. Lo sabían. Sabían que se había dado cuenta de todo. ¿Cómo lo harás? ¿Component placement? Preguntó Sofía. Su voz sonaba casi lastimera. La acusaré de robo, delante de todos. Leandro hablaba fríamente, como si supiera de antemano cómo sería todo. Nadie creerá a una limpiadora despedida. Y si David intenta defenderla, David es mi mejor amigo desde hace 15 años. Incluso si sospecha algo, no discutirá conmigo en público por una limpiadora. Sonrió Leandro. Es demasiado predecible. Ana cerró los ojos. Las lágrimas brotaron por sí solas. Lo había arriesgado todo para advertir a David de la traición, y ahora la iban a destruir por ello. ¿Cuándo? Zrenia preguntó Sofía. ¿Ahora? La llamaré al salón principal con el pretexto de una reunión de seguridad urgente. Los pasos se alejaron. Ana se quedó en el baño unos minutos más, reuniendo fuerzas. Las manos le temblaban. En su cabeza palpitaba el pensamiento de María, su hermana enferma, que dependía del seguro médico. Si a Ana la despedían con una causa justificada, perdería no solo su salario, sino también el acceso al tratamiento. Una voz resonó fuerte por el altavoz. Todos los empleados, reúnanse inmediatamente en el salón principal. Reunión de seguridad urgente, repito. Ana respiró hondo, se enderezó y salió del baño. Pasara lo que pasara, no le daría a Leandro la satisfacción de verla rota. El salón estaba lleno. Empleados de todos los departamentos susurraban, preguntándose qué estaba pasando. Ana entró discretamente y se colocó junto a la pared, en la parte de atrás. En la primera fila estaba sentado David, junto a otros directivos. Miraba a su alrededor y por un segundo sus miradas se encontraron. En sus ojos brilló la perplejidad. Parecía que él tampoco sabía por qué los habían reunido a todos. Leandro subió al escenario con una carpeta en las manos. Su rostro era serio, casi sombrío. Gracias a todos por venir tan rápido, comenzó. Su voz resonó por el salón. Lamentablemente, tengo que informar de una amenaza de seguridad muy grave para nuestra empresa. Un murmullo recorrió el salón. La gente empezó a mirarse entre sí. Ayer descubrimos que se han sustraído y fotografiado documentos confidenciales de las oficinas ejecutivas. Esto no es solo una violación del reglamento interno, es espionaje corporativo. A Ana la recorrió un escalofrío. Sabía a dónde iba todo esto. Tras una investigación exhaustiva junto con el Departamento de Seguridad, hemos identificado al culpable. Leandro la miró directamente. Ana Santos, empleada del servicio de limpieza. Por favor, pase adelante. Todas las miradas se volvieron hacia Ana. Algunos miraban con curiosidad, otros ya con condena. Las rodillas le flaqueaban, pero avanzó, con la cabeza bien alta, manteniendo la dignidad, a pesar de la humillación que sentía. Señorita Santos, continuó Leandro. Su voz se volvió gélida. En su teléfono se han encontrado fotos de documentos confidenciales de la empresa. ¿Cómo explica esto? Ana miró a David. Parecía atónito, como si no creyera lo que estaba pasando. En sus ojos, un conflicto interno. Zrenia comenzó, pero Leandro no la dejó terminar. Además, las cámaras han registrado su presencia en las oficinas ejecutivas fuera del horario laboral. Abrió la carpeta y mostró las fotos. Estas fotos fueron tomadas la semana pasada.
Las fotos pasaron de mano en mano. Ana vio cómo David cogía una. Su rostro se desfiguró por la decepción. «Señorita Santos, el robo de propiedad intelectual es un delito federal», dijo Leandro acercándose. «Pero, considerando su impecable reputación anterior, le ofrecemos un despido justificado sin involucrar a la policía». «No es justo». La voz de Ana finalmente se abrió paso a través del miedo. «Yo intentaba proteger». «¿Qué?» Drenia, la interrumpió bruscamente Leandro. ¿Sus intereses? ¿Quería vender la información a la competencia? No, estaba protegiendo al señor Miller de... Basta. Component placement. Leandro golpeó con fuerza el atril. No permitiré que un empleado deshonesto manche el nombre de nuestra empresa y de su dirección. Ana miró a David. Le suplicó en silencio que dijera algo, que interviniera. Pero él guardó silencio. Su rostro, una máscara de piedra, en sus ojos, una lucha. Seguridad. Acompañen a la señorita Santos fuera del edificio. Su presencia ya no es admisible aquí. 2 guardias se movieron hacia ella. David. Drenia. Sabes que intenté ayudar. ¿Viste las pruebas? Él se levantó. Por un momento, le pareció que finalmente se decidiría, que alzaría la voz, que diría la verdad. Pero él desvió la mirada. Siento que haya salido así, Ana, dijo en voz baja, casi en un susurro. Pero las pruebas son demasiado contundentes. Ana sintió que el corazón se le encogía de dolor. El hombre por el que lo había arriesgado todo, aquel a quien intentaba salvar de una traición terrible, ahora elegía creer a su traidor. David, por favor, su voz tembló. Sabes quién soy en realidad. Sabes que yo nunca... Suficiente, señorita Santos. La voz de Leandro sonó fría como un disparo. Bajó del escenario, acercándose a ella con una sonrisa cruel en el rostro. El espectáculo ha terminado. Los guardias agarraron a Ana por los brazos, pero ella se soltó y se enderezó con dignidad. Iré yo sola. Su voz volvió a ser firme, aunque las lágrimas le corrían por las mejillas. Cuando ya la llevaban a la salida del auditorio, Ana se detuvo y se volvió por última vez hacia David. «Cuando la verdad salga a la luz», dijo Ana en voz alta, para que todos la oyeran. «Recuerda que tuviste la oportunidad de hacer lo correcto, pero elegiste otra cosa». David cerró los ojos, como si sus palabras lo hirieran físicamente. Bajo las miradas de cientos de compañeros, sacaron a Ana del edificio. Algunos la miraban con odio, otros con alivio, como si el problema finalmente se hubiera resuelto. En la calle, uno de los guardias le entregó una caja con sus pertenencias. «Disculpe, señorita Santos», dijo avergonzado el anciano guardia. «Órdenes son órdenes». Ana asintió, cogió la caja y se dirigió lentamente al metro. Con cada paso, la humillación y la traición pesaban más, pero lo más difícil era darse cuenta. David iba directo a la trampa, y ella ya no podía advertirle. Dentro del auditorio, David permaneció en su sitio, incluso cuando todos los empleados ya se habían ido. Leandro se le acercó y le puso una mano en el hombro. «Sé que es duro, David». Parecía una buena empleada. Su voz rebosaba falsa compasión. Pero a veces la gente nos decepciona. David miró atentamente a su amigo, buscando cualquier atisbo de mentira. Pero Leandro parecía sinceramente preocupado. «Las pruebas eran muy convincentes», murmuró David, como para sí mismo. «Exacto», asintió Leandro. «Ahora podemos centrarnos en lo más importante, la fusión con Sterling. Nuestra empresa se convertirá en un imperio, David. No podemos permitir que gente desleal destruya nuestro sueño». David asintió, pero en algún lugar de su interior, una pequeña pero obstinada parte de él no podía olvidar la voz desesperada y honesta de Ana cuando lo llamó por su nombre. «¿Y fijamos la firma para mañana por la mañana?» Drenia preguntó Leandro. «Sin demora». «Sí». David se levantó, todavía tratando de asimilar lo sucedido. «Mañana por la mañana». Pero al salir de la sala, no pudo librarse de la sensación de que acababa de cometer el mayor error de su vida. En algún lugar de Chicago, entre las bulliciosas calles, Ana Santos caminaba con una caja en las manos y el corazón roto. Y todavía estaba decidida a salvar a quien no pudo salvarla a ella.
David no pegó ojo esa noche. La imagen de Ana siendo sacada del edificio no lo abandonaba. Su voz desesperada. Solo ella suplicándole, y él callado. A las 3 de la mañana se rindió, se vistió y se fue a la oficina. El edificio estaba vacío. Solo la seguridad patrullaba los pasillos. Con su tarjeta, llamó al ascensor de la dirección. Algo en las palabras de Leandro no le daba paz. Ana realmente entendía de contratos corporativos. Ana encontraba discrepancias que solo los financieros experimentados podían notar. ¿Por qué haría todo eso? ¿Por espionaje? Encendió su ordenador y empezó a revisar él mismo los documentos de la fusión con Sterling. Uno por uno, cada archivo, tabla, anexo, todo parecía bastante estándar, pero Ana había hablado de cláusulas ocultas, y esas cosas no están a la vista. 3 horas después, se topó con la primera discrepancia. En la página 47 del contrato principal se mencionaba un anexo S, del que no había oído hablar antes. En él, supuestamente, se describían los detalles técnicos y la distribución de activos después de la fusión. Pero en la carpeta del servidor no había tal anexo. Desconcertado, David abrió la base de datos principal del servidor. Con su acceso de CEO, empezó a buscar en los archivos protegidos. Y finalmente lo encontró, una carpeta encriptada. Dentro, el documento buscado. Anexo S. Distribución de activos después de la fusión. Abrió el archivo y sintió cómo se le helaba la sangre por dentro. Según el documento, después de la fusión, el 80% de los activos, Miller Technologies, no pasaban a Sterling, sino a una empresa llamada Sterling International Holdings. Nunca había oído hablar de ella. Siguiendo leyendo, descubrió que esta empresa estaba registrada en las Islas Caimán y pertenecía a 2 accionistas, Leandro Vega y Sofía Delgado. No puede ser, exhaló David, releyendo el documento 3 veces. Pero todo estaba allí. Letra pequeña, complejas formulaciones legales. El plan era genial y cruel. Él pensaba que conservaba el control al firmar el contrato. En realidad estaba entregando casi todo en manos de una empresa fantasma, detrás de la cual estaban su mejor amigo y su ex. David imprimió el documento y siguió investigando. A través del sistema bancario de la empresa, obtuvo acceso a los informes financieros. Allí todo se confirmó. En los últimos 2 meses se habían realizado varias transferencias, supuestamente para la preparación de la fusión, por un total de $23 millones. Cada paso de este plan estaba ahora claro y era aterrador. El dinero, según afirmaban los documentos, supuestamente había ido a parar a las cuentas de Sterling Corporation. Pero David notó algo extraño. Los números de cuenta no coincidían con los que figuraban en el contrato original. Conectándose al sistema bancario corporativo, empezó a rastrear las transferencias. Los $23 millones habían sido transferidos a una cuenta personal, a nombre de L. Vega, Leandro Vega. 15 años de amistad, susurró David, como si hubiera recibido un golpe en el estómago. Pero eso era solo el principio. Encontró correos electrónicos entre Leandro y los directivos de Sterling, en los que nunca lo habían puesto en copia. En esos mensajes se revelaba la verdad. La fusión era solo una tapadera para apoderarse de la empresa. Sterling Corporation ni siquiera existía como una empresa real. Era una empresa fantasma creada para el fraude. Leandro y Sofía lo habían planeado todo de antemano. En un correo, fechado hacía 3 semanas, Leandro escribía: David es demasiado ingenuo. 15 años de amistad lo han cegado. Para cuando se dé cuenta de lo que ha pasado, ya controlaremos todo y nos habremos ido del país. Sofía añadió: realmente es predecible, tenías razón. David no pudo seguir leyendo. Las manos le temblaban mientras sostenía el ratón. Su mejor amigo, el hombre que estuvo a su lado cuando murió su madre, que fue su padrino de boda, que construyó con él el negocio desde cero, ahora tramaba su completa destrucción. Siguió investigando y encontró el resto del plan. Inmediatamente después de firmar el contrato, Leandro debía anunciar una reestructuración de emergencia, alegando problemas financieros ficticios.
A David lo obligarían a dejar el puesto de director general, supuestamente por el bien de la empresa. Después de eso, los activos reales de la empresa se transferirían a Sterling International Holdings. A David solo le quedarían las deudas y las obligaciones legales. El plan era tan detallado que le provocaba a la vez asco y un doloroso respeto. Leandro lo había estado preparando durante meses, o quizás años, pensando en cada detalle. También encontró grabaciones de conversaciones telefónicas, almacenadas en el sistema de seguridad de la empresa. Una de ellas, realizada hacía 2 semanas, era entre Leandro y Sofía. ¿Estás segura de que David no sospechará nada? Sofía, salí con él durante 2 años. Conozco todas sus debilidades. Siempre confía en todo el mundo. Es su fuerza y su perdición. ¿Y si se entera antes de la firma? No se enterará. Y si se entera, tenemos documentos falsos. Diremos que fue él quien intentó engañarnos. Mi palabra contra la suya. ¿De verdad lo odias tanto? No es odio, es ambición. David era un buen tipo, pero demasiado pequeño para mis sueños. Contigo puedo conseguir todo lo que quería. David detuvo la grabación. Le daban náuseas. Sofía lo había dejado hacía 2 años, diciendo que tenían diferentes metas en la vida. Pero la verdad era mucho más oscura. Buscaba a alguien que fuera más allá, que estuviera dispuesto a cruzar la línea por el poder y el dinero. A las 6 de la mañana tenía suficientes pruebas para meter a Leandro y Sofía en la cárcel. Pero había algo más. Algo doloroso. Ana Santos había intentado salvarlo, y él le había dado la espalda cuando ella necesitaba protección. Recordó sus palabras. Cuando sepas la verdad, recuerda que tuviste la oportunidad de hacer lo correcto, pero elegiste no ver. Tenía razón. Absolutamente. Ahora David tenía que arreglarlo todo. Pero primero, asegurarse de que Leandro y Sofía no supieran que ya estaba al tanto. La reunión estaba fijada para las 9 de la mañana. Quedaban 3 horas. Copió todos los archivos a una memoria USB y se los envió a 3 correos electrónicos diferentes. Luego borró completamente el historial del navegador y apagó el ordenador. Cuando salía de la oficina, sonó el teléfono. Leandro. David, me alegro de que contestes. La voz sonaba ostentosamente preocupada. No pude dormir después de esa historia con la limpiadora. Lo entiendo. Todo eso te ha sacado de tus casillas. Estoy bien, respondió David, tratando de sonar tranquilo. Fue duro, pero tenías razón. Las pruebas eran convincentes. Me alegro de que lo entiendas. En la voz de Leandro sonó un claro alivio. ¿Listo para la reunión de hoy? Nuestro gran momento ha llegado. Claro, a las 9, ¿verdad? Exacto. Y David, pase lo que pase en los negocios, nuestra amistad es lo más importante siempre. David cerró los ojos, sintiendo cómo esas palabras le quemaban por dentro con su falsedad. Y para mí, Leandro, para mí también. Cuando colgó, supo exactamente qué hacer. No solo salvar su empresa, sino hacer justicia a la mujer que lo había sacrificado todo para advertirle de la traición. Ana Santos había hecho lo que nadie se había atrevido a hacer. Ahora era su turno de salvarla. Pero primero tenía que encontrarla. Después de haberla humillado públicamente ante todos ayer, no estaba seguro de que ella quisiera siquiera escucharlo. David estaba junto a la ventana, observando cómo Chicago despertaba bajo la luz del sol matutino. Se preparaba para la batalla más importante de su vida. Una batalla no solo por su negocio, sino por su alma. Porque ahora entendía la verdad. A veces, las personas más importantes en nuestra vida son aquellas lo suficientemente valientes como para decirnos la verdad que no queremos escuchar. Ana Santos había hecho precisamente eso. Ahora era el momento de corresponderle. Canceló la reunión con Sterling Corporation, alegando una emergencia familiar. Leandro estaba furioso, pero a David no le importaba. Tenía asuntos más importantes que atender. Con la ayuda del Departamento de Recursos Humanos, encontró su dirección. Lincoln Street, casa 847, apartamento 2B, barrio de Pilsen, al sur de Chicago. Era uno de los barrios más pobres, principalmente latinoamericano. Un barrio donde los inmigrantes luchaban a diario por sobrevivir,
trabajando en empleos duros y mal pagados. David nunca había estado en Pilsen. Y ahora conducía por las estrechas calles hacia donde comenzaba un nuevo capítulo de su vida. No pudo evitar notar cuán diferente era todo a su alrededor del mundo en el que vivía. Viejas casas de ladrillo con escaleras de incendios oxidadas, pequeñas tiendas con letreros en español, niños jugando en el asfalto agrietado. Este mundo estaba lejos de los relucientes rascacielos del distrito financiero. Aparcó su BMW frente a un edificio de 3 pisos que claramente había visto días mejores. La pintura se descascaraba. Algunas ventanas tenían grietas selladas con cinta adhesiva. David subió los crujientes escalones hasta el segundo piso. Se detuvo frente a la puerta 2B y respiró hondo antes de llamar. Se oyeron pasos arrastrados. La puerta se entreabrió, pero la sujetaba una cadena de seguridad. A través de la estrecha rendija, vio parte del rostro de Ana. Sus ojos estaban hinchados, parecía que había llorado toda la noche. ¿Qué quieres? Su voz era fría como el hielo. Ana, necesito hablar contigo. Me he enterado de la verdad, sobre Leandro y Sofía. Ah, ¿ahora te enteras? Suingió Anna con amargura. Qué conveniente. Después de humillarme delante de 200 personas. Por favor, déjame explicarme. No hay nada que explicar. Ana empezó a cerrar la puerta, pero David le puso la mano encima. Ana, tenía razón, absolutamente en todo. He encontrado las pruebas, el contrato, las transferencias, las empresas fantasma, todo. Ana se quedó helada, pero no abrió más la puerta. ¿Y ahora qué? ¿Qué quieres que haga con esto? Ya me has despedido. Has destrozado mi reputación. No me queda nada, ni que perder, ni que esperar. Queda. Puedo limpiar tu nombre. Puedo. Ana, ¿quién es? Drenia. Se oyó una voz débil desde el fondo del apartamento. Ana suspiró profundamente y miró a David a través de la rendija. Es mi hermana. Está enferma. Por favor, dijo David. Solo 5 minutos. Solo quiero disculparme, de verdad. Ana guardó silencio durante mucho tiempo. En su interior se libraba una batalla. Finalmente, quitó la cadena y abrió la puerta. El apartamento era pequeño y modesto, pero perfectamente limpio y ordenado. Los muebles eran viejos pero cuidados. En las paredes, fotos familiares. Ana y una mujer joven, sonriendo en tiempos más felices. María, llamó Ana. Tenemos visita. Una joven entró en la habitación, de unos 22 años. Era claramente la hermana de Ana. Los mismos ojos marrones, los mismos rasgos delicados, pero parecía enferma, muy enferma. Piel pálida, pasos lentos y pesados. Cada movimiento le costaba un esfuerzo. Hola, sonrió débilmente María. Debe de ser el jefe de Ana. David sintió un nudo en el pecho. Ana había perdido su trabajo, pero no se lo había dicho a su hermana. ¿Ya ex? Logró rápidamente Ana. David no pudo evitar notar lo diferente que era todo a su alrededor del mundo al que estaba acostumbrado. Viejos edificios de ladrillo con escaleras de incendios oxidadas, pequeñas tiendas con letreros en español, niños jugando en las aceras agrietadas. Este mundo estaba lejos de los relucientes rascacielos del distrito financiero. Aparcó su BMW frente a un edificio de 3 pisos que claramente había visto días mejores. La pintura se descascaraba y algunas ventanas estaban selladas con cinta adhesiva. David subió las crujientes escaleras hasta el segundo piso. Se detuvo frente a la puerta con el número 2B, respiró hondo y llamó. Se oyeron pasos arrastrados. La puerta se entreabrió, sujeta por una cadena de seguridad. En la estrecha abertura, vio parte del rostro de Ana. Los ojos estaban hinchados, como si hubiera llorado toda la noche. ¿Qué quieres? Component Placement, preguntó Ana fríamente, su voz gélida. Ana, necesito hablar contigo. He descubierto la verdad sobre Leandro y Sofía. Ah, ¿ahora te enteras? Suingió con amargura. Qué conveniente. Después de humillarme delante de 200 personas. Por favor, déjame explicarme. No hay nada que explicar. Ana ya empezaba a cerrar la puerta, pero David le puso la mano encima. Ana, tenías razón. He encontrado las pruebas.
El contrato, las transferencias bancarias, la empresa fantasma, todo. Ana se quedó helada, pero no abrió más la puerta. ¿Y ahora qué hago con esto? Ya me has despedido. Has destrozado mi nombre. Ya no tengo nada que perder ni nada que ganar. No es cierto. Puedo restaurar tu reputación. Puedo... Ana. Drenia. Se oyó una voz débil desde el fondo del apartamento. Ana suspiró y miró a David a través de la rendija. Es mi hermana. Está enferma. Por favor, dijo David. 5 minutos. Solo quiero disculparme de verdad. Ana guardó silencio durante mucho tiempo, luchando internamente consigo misma. Finalmente, quitó la cadena y abrió la puerta. El apartamento era pequeño y modesto, pero sorprendentemente limpio y ordenado. Los muebles eran viejos, pero cuidados. En las paredes, fotos familiares. Ana y una mujer joven sonriendo en tiempos más felices. «María», llamó Ana. «Tenemos visita». Una mujer joven de unos 22 años entró en la habitación. Enseguida quedó claro. Era la hermana de Ana. Los mismos ojos marrones, los mismos rasgos finos, pero parecía muy enferma. Piel pálida, movimientos lentos, como si cada paso le costara un esfuerzo. «Hola», dijo María con una leve sonrisa. «Usted debe ser el jefe de Ana». David sintió un nudo en el pecho. Ana había perdido su trabajo, pero no se lo había dicho a su hermana. «Ex jefe», corrigió rápidamente Ana. «David, esta es mi hermana María». «María, este es David Miller». María le tendió una mano frágil, y David con cuidado, de que era suya. «Ana habla mucho de usted», dijo María. «Dice que no es como otros jefes, más humano». David miró a Ana. Ella desvió la mirada, avergonzada. «María, será mejor que vuelvas a tu habitación y descanses», sugirió Ana. «El médico dijo que tienes que guardar fuerzas». «Está bien». María se dirigió lentamente hacia el pasillo, pero de repente se detuvo. «Ha sido un placer conocerle, señor Miller. Por favor, cuide de mi hermana. Es la persona más valiente que conozco». Cuando María se fue, David se volvió hacia Ana. «¿Por qué no me dijiste lo grave que era?» «Ya te dije que necesitaba una operación». Ana se sentó en el sofá gastado. «No pensé que fuera necesario entrar en detalles». «¿Qué operación?» Ana dudó antes de responder. «Un reemplazo de válvula cardíaca. María tiene una malformación congénita. Su válvula está a punto de fallar». Sin la operación, su voz tembló. «Los médicos dicen que le queda como máximo medio año». David sintió como si le hubieran dado un puñetazo. Todo este tiempo, Ana se las había arreglado sola, trabajando como limpiadora por el seguro médico de su hermana, y él la despidió en el momento más difícil. «¿Cuánto cuesta la operación?» «200.000». Ana se secó los ojos. «El seguro cubre el 60%. El resto lo he estado ahorrando, trabajando los fines de semana». «Ana, yo puedo pagar». «No», se levantó bruscamente. «No necesito tu lástima, ni tus limosnas. No es lástima, es mi responsabilidad». David también se levantó. «Ayer cometí un error terrible, fui injusto». «No fuiste injusto». La voz de Ana estaba llena de dolor. «Me traicionaste. Sabías quién era. Sabías que estaba tratando de ayudarte. Y aún así te quedaste callado, mientras Leandro me humillaba. ¿Estaba confundido entre mi mejor amigo y una limpiadora?» Drenia interrumpió a Ana. «Y elegiste a tu amigo, aún sabiendo que mentía». David se pasó la mano por el pelo desesperado. «Tienes razón, en todo. Fui un cobarde, un egoísta. Pero ahora sé la verdad, y quiero arreglarlo». «Algunas cosas no se pueden arreglar, David». Ana se acercó a la ventana y miró hacia la calle. «He perdido mi trabajo, mi reputación. Y lo que es más importante, el seguro médico de María. Solo porque intenté hacer lo correcto. Déjame ayudarte, por favor». «¿Por qué?» «Drenia». Ana se dio la vuelta. «Porque eres la persona más valiente que conozco. Nunca he conocido a nadie así». Sus palabras sonaron con tal sinceridad que hasta el propio David le sorprendió. «Lo arriesgaste todo para salvarme de la traición. Y yo te abandoné en el momento en que más me necesitabas». Ana guardó silencio durante mucho tiempo, mirándolo fijamente. «María tiene que operarse en 2 semanas.
Sin seguro tendré que pagarlo yo misma. Y no tengo tanto dinero. Lo pagaré hoy. ¿Y a cambio? Nothing. David negó con la cabeza. Absolutamente nada. Es lo mínimo que puedo hacer. Ana sonrió con amargura. Lo mínimo que puedes hacer es irte de mi casa y de mi vida. Ya no te creo, David. Tuviste la oportunidad de demostrar quién eres en realidad, y lo demostraste. Ana, por favor, vete. Se acercó a la puerta. La abrió. María necesita descansar. Y yo, un nuevo trabajo. David se quedó helado en el umbral. Esto no ha terminado. Desenmascararé a Leandro y a Sofía. Limpiaré tu nombre. Haz lo que quieras, dijo Ana, sin mirarlo a los ojos. Solo hazlo sin mí. Salió del apartamento con el pecho oprimido. Mientras bajaba las escaleras, oyó cómo la puerta se cerraba de golpe a sus espaldas y la llave giraba en la cerradura. Fuera, sentado en su BMW, David miraba el modesto edificio donde Ana y María intentaban sobrevivir. Había descubierto la traición de Leandro, pero había perdido mucho más. La confianza de la única persona que había intentado salvarlo. Ahora tenía que encontrar la manera de recuperar esa confianza. Porque empezaba a darse cuenta, Ana Santos no era solo la clave para desenmascararlos. Se estaba convirtiendo en la persona más importante de su vida. Durante los siguientes 3 días, David no pudo dejar de pensar en Ana y María. Suspendió la fusión con Sterling Corporation, alegando la necesidad de verificaciones legales adicionales. Leandro se ponía cada vez más nervioso e insistente, pero David ganaba tiempo. Mientras tanto, buscaba formas de ayudar a las hermanas Santos sin que Ana se enterara. No podía simplemente aparecer con un cheque en la mano. Ella había dejado claro que no aceptaría ayuda directa de él. El miércoles por la mañana tuvo una idea. Llamó al Northwestern Memorial Hospital, donde trataban a María, y consiguió hablar con el doctor Rodríguez, el cardiólogo que llevaba su caso. Doctor Rodríguez, me llamo David Miller. Quisiera hablar sobre una paciente llamada María Santos. Disculpe, señor, pero no puedo divulgar información de pacientes a terceros. Lo entiendo. David elegía cada palabra. No necesito detalles médicos. Quiero hacer una donación anónima para cubrir el costo de su operación. Hubo una pausa al otro lado de la línea. ¿Una donación anónima? Sí. $200.000. Quiero que la familia piense que es una beca o un programa social, para no levantar sospechas. Es increíblemente generoso, señor Miller. ¿Puedo preguntar quién es usted para esta paciente? Digamos que le debo mucho a la familia Santos. ¿Sería posible organizarlo todo sin revelar su nombre? Tenemos un programa de donantes anónimos para estos casos. Si el dinero llega, programaré la operación para la próxima semana. Llegará hoy. El jueves por la tarde, Ana recibió una llamada que lo cambió todo. Señorita Santos, la voz del doctor Rodríguez sonaba animada. Tengo excelentes noticias sobre María. Ana sintió que el corazón se le paraba. ¿Está bien? Está estable, pero es otra cosa. Hemos recibido la aprobación para participar en un programa médico federal para casos cardiológicos graves. La operación estará totalmente cubierta. A Ana casi se le cae el teléfono. ¿Qué ha dicho? No hemos solicitado nada. A veces los hospitales lo hacen automáticamente si el paciente cumple los criterios. Lo importante es que podemos realizar la operación el martes. Cuando colgó, las lágrimas de alivio brotaron por sí solas. Corrió a la habitación de su hermana. María. La despertó con cuidado. Lo hemos conseguido. La operación estará totalmente cubierta. ¿Qué? Swing. María abrió los ojos, todavía bajo el efecto de la medicación. Un programa del gobierno. Lo pagarán todo. Ana la abrazó con cuidado. Todo irá bien, María. Vivirás. De verdad. Vivirás. David recibió la confirmación de que su donación se había procesado. Cuando el doctor Rodríguez llamó y confirmó la fecha de la operación, sintió una sensación que no había experimentado en años. Verdadera satisfacción. No por el beneficio, no por la imagen, por algo real, pero quedaba la tarea principal, recuperar la confianza de Ana, y para eso se necesitaba otro plan. El viernes por la noche, paseando por el Millennium Park,
David recordó de repente cómo Ana le había dicho que trabajaba los fines de semana para ahorrar dinero. Quizás seguía trabajando, incluso después de perder su puesto en Miller Technologies. Pasó todo el sábado buscándola. Entró en cafeterías, restaurantes, oficinas que contrataban personal de limpieza para los fines de semana. Y finalmente, a las 5 de la tarde, la encontró. Ana estaba limpiando las ventanas de una pequeña oficina de contabilidad en North Michigan Avenue. Llevaba ropa sencilla, el pelo recogido en una coleta. Incluso en su trabajo rutinario se sentía su dignidad. Eso era impresionante. David esperó enfrente hasta que terminó y salió a la calle. Ana se acercó con cautela. Ella se dio la vuelta sorprendida e irritada. ¿Me estás siguiendo? Es decir, sí, pero no como crees. ¿Qué? He oído que la operación de María ha sido aprobada a través de un programa gubernamental. Ana entrecerró los ojos. ¿Y qué? Me alegro por vosotras. De verdad me alegro. Gracias, respondió fríamente y se dirigió a la estación de metro. Él caminó a su lado. Ana, ¿podemos hablar? 5 minutos. ¿De qué? De lo culpable que te sientes, de lo acertada que estaba yo, o de cómo quieres arreglarlo todo. Ana se detuvo y lo miró directamente a los ojos. David, entiendo que te sientas culpable. Pero como ya te dije, no necesito tu lástima. No es lástima. David respiró hondo. Es admiración, respeto y algo más que todavía estoy tratando de entender. Ana frunció el ceño. ¿Algo más? Me hiciste dudar de todo lo que pensaba que sabía sobre mí mismo. Dio un paso más cerca. Sobre la lealtad, sobre la valentía, sobre tomar la decisión correcta, incluso cuando es difícil. David, por favor, déjame terminar, continuó. Su voz se hizo más baja, pero había más fuerza en ella. Lo arriesgaste todo para salvarme de la traición. Y cuando llegó mi momento de defenderte, te fallé. Pero eso me mostró quién soy en realidad, y quién quiero ser. Ana lo miró en silencio, durante mucho tiempo, sin apartar la vista. ¿Y quién quieres ser? Alguien digno de la valentía que demostraste. Alguien que no permite que el miedo o la lealtad ciega le impidan actuar con conciencia. El viento frío de Chicago sopló entre ellos, y Ana se abrigó más en su abrigo. «Hace frío aquí», dijo Ana, mirando a su alrededor. «En la esquina hay una cafetería. Hablemos allí». La pequeña cafetería estaba casi vacía. Se sentaron en una mesa junto a la ventana. Delante de ellos había 2 tazas de chocolate caliente. «Bueno», dijo Ana, removiendo su bebida con una cucharilla. «¿Qué has descubierto sobre Leandro y Sofía?» David sacó una carpeta de su mochila y la puso sobre la mesa. Todo, el plan completo. Abrió los documentos. La empresa fantasma, las transferencias bancarias, el contrato falso. Iban a robar el 80% de mis activos. Ana hojeaba los papeles, y David notó cómo sus ojos se abrían de par en par al leer. Es peor de lo que imaginaba. Lo miró. ¿Qué vas a hacer? Publicarlo todo el lunes. Se inclinó más cerca. Pero necesito tu ayuda. ¿La mía? Todavía tienes los originales de las fotos y las grabaciones. Necesito tus pruebas para cerrar el caso. Ella lo pensó, en silencio. Y luego, ¿cuándo desenmascaren a Leandro y Sofía? ¿Qué pasará entonces? David vaciló. Entonces, me gustaría que volvieras a la empresa. No como limpiadora, sino como vicepresidenta de operaciones. Ana casi se atraganta. ¿Vicepresidenta? Tienes los conocimientos, la experiencia y, lo más importante, la honestidad. La empresa necesita gente así. Yo necesito gente así a mi lado. Guardaron silencio durante unos minutos. La tensión flotaba en el aire. ¿Puedo pensarlo? Zrenia preguntó Ana. Por supuesto. Pero Ana, David extendió la mano sobre la mesa, casi tocando sus dedos. Independientemente de si aceptas este trabajo, quiero que estés en mi vida. Ana miró primero su mano, luego sus ojos. David, somos de mundos diferentes. No, negó con la cabeza. Antes pensaba así. Ahora no. Solo somos 2 personas que creen que hay que hacer lo correcto, incluso cuando da miedo. Cuando salieron de la cafetería,
La noche ya había caído sobre la ciudad. Las luces de Chicago parpadeaban a su alrededor, dando al momento una atmósfera casi mágica. Caminaron lentamente hacia la estación de metro, como si no quisieran que la noche terminara. «David», dijo Ana en la entrada del metro. «Gracias. Por hoy, por escuchar, por no ser en absoluto como pensaba, y por una segunda oportunidad que quizás no merecía». Estaban de pie bajo una farola, mirándose. Las mejillas de Ana estaban sonrosadas por el frío. Sus ojos brillaban. «Ana». David se acercó más. «¿Puedo besarte?» Se quedó helada por un segundo. Luego asintió. El beso fue primero cauteloso, luego seguro. Fue suave, pero lleno de promesas, de un nuevo comienzo. Cuando se separaron, ambos sonreían. «Todo se ha vuelto más complicado», dijo Ana, pero su sonrisa decía que no le importaba. «Todo lo bueno en la vida siempre es complicado», respondió David. Ana se rió y se dirigió a las escaleras del metro. «Te llamaré mañana para discutir el plan del lunes». «¿Y para hablar de nosotros?», Zrenia él. «Y para hablar de nosotros», confirmó ella, desapareciendo por las escaleras. David se quedó un buen rato en la acera, mirando las estrellas sobre Chicago. Por primera vez en muchas semanas, sintió que todo iría bien. El lunes tendría que enfrentarse cara a cara con Leandro y Sofía, pero ahora no estaba solo. Ana estaría a su lado. Y eso lo cambiaba todo. El lunes por la mañana, David llegó a la oficina con la firme determinación de llevar el asunto hasta el final. Pasó todo el domingo con Ana, pensando en cada paso de la inminente revelación. La junta directiva se reuniría a las 14 horas. Sería entonces cuando mostrarían todas las pruebas de la traición. Guardó los documentos comprometedores en su caja fuerte personal y preparó copias para repartir. Estaba tenso, pero seguro. Ana debía llegar a mediodía para discutirlo todo una vez más. A las 10 de la mañana, la puerta de su despacho se abrió sin llamar. «David, tenemos que hablar». La voz de Leandro era fría, amenazante. «Claro», respondió David, tratando de mantener la calma. «¿De qué exactamente?» Leandro cerró la puerta tras de sí y se acercó lentamente a la mesa. «Sobre tu investigación nocturna del viernes». La sangre se le heló en las venas. «No entiendo de qué hablas». «No me mientas, David». Leandro se sentó en la silla de enfrente, cruzó las piernas, con una confianza descarada. «¿Crees que soy tan estúpido como para no darme cuenta de que alguien entra en los archivos confidenciales en mitad de la noche?» David mantuvo una expresión neutral, aunque por dentro hervía de pánico. «Tengo derecho a acceder a cualquier archivo. Es mi empresa». «Ajá, tu empresa», se mofó Leandro. «Por ahora. ¿Qué quieres decir con eso?» Leandro sacó su teléfono y lo puso sobre la mesa. «Significa que sé lo que has encontrado. Sé que has hablado con la limpiadora. Sé que piensas desenmascararme esta tarde». David se levantó bruscamente. «¿Cómo lo sé?» Zrenia interrumpió Leandro. «David, eres más ingenuo de lo que pensaba. ¿De verdad crees que no tengo gente que me informa de cada uno de tus movimientos?» La puerta de la oficina se abrió de nuevo y entró Sofía. Impecable, como siempre. Pero en su mirada ahora había algo gélido y cruel, algo que David nunca antes había visto. «Hola, David», pronunció, acercándose a Leandro y besándolo en la mejilla. «Te he echado de menos todo el fin de semana». «Sofía», dijo David desconcertado. «¿Qué haces aquí?» «He venido a presenciar tu rendición», respondió ella. Se sentó en el reposabrazos de la silla de Leandro y le acarició el pelo con los dedos. «¿Rendición?» Leandro sonrió y desbloqueó el teléfono. «David, vas a cancelar esa ridícula junta directiva. Vas a destruir todas las pruebas que has reunido. Y hoy mismo firmarás el contrato con Sterling Corporation. ¿Os habéis vuelto locos? ¿Después de todo lo que he descubierto sobre vosotros?» «No», dijo Leandro, y le giró la pantalla del teléfono. «Después de lo que hemos descubierto sobre ti». En la pantalla había fotos de David entrando en el edificio de Ana en Pilsen, hablando en la cafetería, besándola en la calle. «¿Y qué?» Zrenia frunció David. «No hay nada en eso». «¿De verdad?» Zrenia interrumpió Sofía inclinándose hacia adelante. «David,
Usaste información interna de la empresa para encontrar a una ex empleada, y luego usaste dinero corporativo para pagar la operación de su hermana. A David se le oscureció la vista. ¿Cómo sabéis lo de la donación? Era anónima. David, se rió Leandro. ¿De verdad pensabas que se podían transferir $200.000 y no me iba a enterar? Eso no prueba nada, ningún delito. Prueba un abuso de poder, dijo Sofía, sacando una carpeta de su bolso. Prueba que estabas en una relación con una empleada que tenía acceso a información confidencial, que pagaste por el silencio de un testigo. David le arrebató la carpeta y empezó a hojear. Contratos, cartas, transferencias bancarias, todo falso, pero perfectamente hecho. Parecía que había usado los recursos de la empresa por Ana, a cambio de servicios personales. Todo esto es falso. Claro, asintió Leandro levantándose. ¿Pero quién te va a creer? ¿Al director general que se lió con una limpiadora y gastó el dinero de la empresa para impresionarla? ¿No podéis hacer esto? Podemos, dijo Sofía, acercándose más. Y lo haremos, si no obedeces. David los miró. Dos personas a las que una vez amó, en las que confió, y ahora veía que nunca las había conocido de verdad. ¿Qué queréis? Ya lo he dicho, respondió Leandro sentándose de nuevo. Cancela la reunión, destruye las pruebas, firma el contrato. ¿Y si no? Leandro pulsó la pantalla del teléfono y mostró otra foto, Ana y María saliendo del hospital. Entonces, toda la familia Santos se enterará de lo que les pasa a los que meten la nariz donde no deben. La ira se apoderó de David. No os atreváis a tocarlas. No es una amenaza, David, dijo Leandro, guardando el teléfono. Es una promesa. Tengo contactos por todo Chicago. Una llamada. Y Ana Santos no encontrará trabajo en ninguna parte. Y su hermana. Los accidentes ocurren, especialmente a los que tienen la salud delicada. Eres un monstruo. Soy un hombre de negocios, pronunció Leandro con calma, ajustándose la corbata. Y tú, mi viejo amigo, un problema que hay que eliminar. David miró a Sofía, buscando al menos una sombra de la mujer de la que una vez se enamoró. ¿De verdad estás de acuerdo con esto? ¿Amenazar a inocentes? Sofía se rió, fría y calculadora. David, siempre has sido demasiado romántico, un idealista. ¿De verdad pensabas que te dejé por incompatibilidad? ¿No fue así? Me fui porque eras pobre. Esas palabras fueron como una bofetada. No exactamente pobre, claro, pero limitado. Estabas construyendo una pequeña empresa. Soñabas en pequeño. Y Leandro me dio la oportunidad de ser realmente rica. ¿Nunca me quisiste? Amaba tus ambiciones, el potencial de quién podrías llegar a ser. Le tocó la cara con ternura, pero en su gesto no había calor. Pero cuando me di cuenta de que Leandro estaba dispuesto a todo por el éxito, y tú te aferrabas a tus principios, la elección fue obvia. ¿Principios? David le apartó la mano. ¿Hablas de eso como si fuera algo vergonzoso? En los negocios, sí, respondió Leandro acercándose. Construiste una empresa de 500 millones, pero te frenabas con la moral. ¿Te imaginas lo que habrías conseguido si fueras un poco más flexible? No quiero conseguir nada de esa manera. Y por eso lo perderás todo, dijo Sofía, poniéndose al lado de Leandro. Al final, gente como tú siempre pierde contra gente como nosotros. David los miraba, ex amigos, ex amor, 15 años de amistad, 2 años de relación. Todo había sido una mentira. Tienes una hora, dijo Leandro, mirando su caro reloj, al mediodía. O firmas el contrato, o te destruiremos a ti y a todo lo que te importa. ¿Y Ana? Zrenia exhaló David. Si acepto, ¿la dejaréis en paz? Si obedeces y te callas, Ana Santos y su hermana podrán continuar con su vida insignificante en paz. Leandro abrió la puerta. Pero si intentas traicionarnos de nuevo, no terminó. Y no era necesario. La amenaza quedó suspendida en el aire. Cuando se fueron, David se dejó caer en su silla. Fuera estaba Chicago, la ciudad donde había pasado la mayor parte de su vida. Y ahora le parecía ajena y fría. Sonó el teléfono. Era Ana. David, ya estoy llegando al edificio, todo listo para la reunión. Cerró los ojos. Decir la verdad significaba poner en peligro a Ana y María. Pero si mentía, David,
¿Estás ahí? Estoy aquí, respondió, su voz ronca. Sobre la reunión. Miró la carpeta con las pruebas. Luego, los documentos falsificados. 2 versiones de la verdad. Una podía salvar la empresa. La otra, a la mujer que empezaba a amar. Tengo que cancelarlo todo. ¿Cancelar? ¿Por qué? Complicaciones legales. Necesitamos más tiempo. Hubo un silencio al otro lado de la línea. David, ¿estás bien? Suenas extraño. Todo está bien, mintió, sintiendo cómo todo se le encogía por dentro. Solo un cambio de planes. De acuerdo. Hablamos más tarde. Claro. Terminó la llamada y se cubrió la cara con las manos. Por primera vez en su vida adulta, se sentía completamente derrotado. Leandro y Sofía habían ganado, y él no sabía cómo luchar contra gente dispuesta a amenazar a inocentes. Fuera, en la acera frente al edificio de Miller Technologies, Ana estaba inmóvil, mirando la fachada. Por dentro, todo se le encogía con la sensación de que algo iba mal. Mientras tanto, en la oficina, David miraba el contrato con Sterling Corporation. En unas horas tenía que firmar el documento que se lo quitaría todo. Pero al menos Ana y María estarían a salvo. O eso esperaba. Ana sentía. La situación había cambiado. La repentina cancelación del acuerdo, la extraña entonación en la voz de David, su mirada, llena de evasión cuando se encontraron en el vestíbulo. En 15 años trabajando con gente, había aprendido a reconocer las señales. Esa misma noche, Ana decidió actuar por su cuenta. Como exempleada del servicio de limpieza, conocía cada rincón del edificio de Miller Technologies, cada escalera, cada entrada. A las 9 de la noche, cuando en el edificio solo quedaban los guardias, usó un antiguo código de acceso por el sótano. Nunca lo habían cambiado. Subiendo por la escalera de servicio hasta el piso ejecutivo, se dirigió al despacho de Leandro. Su objetivo era simple: averiguar por qué David había cambiado de opinión tan drásticamente. Dentro, encontró lo que buscaba: cajones abiertos, papeles esparcidos por la mesa. Alguien claramente se había ido con prisa. Ana empezó a fotografiar todo con su teléfono. Contratos falsificados con la firma de David, cartas falsificadas, extractos bancarios falsos. Pero lo que hizo que se le helara la sangre fue encontrar fotos impresas de ella y María saliendo del hospital. En la esquina de la foto estaba escrito a mano: objetivo secundario y punto de presión. Ana lo entendió todo. Leandro se había enterado de la investigación de David y había usado a ella y a María como palanca. Ana buscó febrilmente un dispositivo de grabación de audio. En el portalápices de la mesa, encontró una grabadora en miniatura. Probablemente Leandro la usaba para grabar conversaciones comprometedoras. Ana revisó los archivos. 10 grabaciones. Conversaciones de Leandro y Sofía en las que discutían la traición. Pero la última, grabada el día anterior, hizo que su corazón se acelerara. Leandro amenazaba a David, usando a Ana y María como medio de chantaje. Ana copió todas las grabaciones a su teléfono y salió del edificio tan silenciosamente como había entrado. El martes por la mañana, a las 6, llamó a la puerta del apartamento de David en Lincoln Park. Él abrió en bata, con el rostro cansado, sin haber dormido. «Ana, ¿qué haces aquí tan temprano? Tenemos que hablar, es urgente». La dejó entrar, mirando nerviosamente la entrada. «Ana, sobre ayer, no es tan simple. Hay cosas que no entiendes». «Lo entiendo todo perfectamente». Sacó el teléfono de su bolso. «Sé que Leandro te está chantajeando. Por mi culpa». David se quedó helado. «¿Cómo?» «He oído la grabación». Le dio a reproducir y la voz de Leandro resonó por la habitación. Las amenazas sonaban claras e inequívocas. Cuando la grabación terminó, David se sentó en el sofá. «No lo entiendes, Ana. Es peligroso. Os ha amenazado a ti y a María. No podía arriesgarme». Pero Leandro cometió un error fatal. Ana se sentó a su lado. Grabó sus propias amenazas. Una chispa brilló en los ojos de David. «¿Quieres decir?» «Tengo pruebas de todo. La grabación y los documentos falsificados, las fotos de la vigilancia». Le mostró la pantalla del teléfono. «Esto es suficiente para destruirlos. Pero las amenazas...»
Si lo hacemos público todo, ya no podrán hacernos daño. Desde la cárcel no podrán alcanzarnos. Ana le cogió las manos. Confía en mí. Tenemos que actuar hoy, antes de que se den cuenta de que su plan ha sido descubierto. David la miró durante mucho tiempo. En sus ojos, valentía. En su voz, determinación. ¿Qué propones? Reprogramar la reunión de la Junta para hoy, a las 14 horas. Ana se levantó y empezó a caminar por la habitación. Solo que esta vez estaremos preparados. A las 14 horas, en el auditorio de Miller Technologies, se reunieron todos, miembros de la Junta Directiva, representantes de Sterling Corporation, altos directivos. David estaba en el escenario, claramente tenso. Leandro y Sofía, sentados en la primera fila, petulantes, con ligeras sonrisas. «Damas y caballeros», comenzó David, «los he reunido hoy para hacer un anuncio importante sobre el futuro de nuestra empresa». Leandro le asintió, seguro de la victoria, esperando las palabras sobre la fusión. «En primer lugar, me gustaría presentar a nuestra nueva vicepresidenta de operaciones, Ana Santos». El salón se quedó helado. Muchos la recordaban como aquella limpiadora despedida por espionaje. Leandro se levantó de un salto. «David, esto es absurdo. No puedes». «Tome asiento, señor Vega». «Drenia», lo interrumpió David con firmeza. «Tendrá su turno más tarde». Ana se acercó al micrófono. «Buenas tardes. Sé que muchos recuerdan mi última aparición en este salón». Su voz sonaba segura y clara. «Hoy he venido para contar la verdad sobre aquellos acontecimientos». En la pantalla apareció la primera diapositiva, el contrato falsificado con Sterling Corporation. Esta es la versión del acuerdo de fusión que le mostraron al señor Miller. Según ella, él debía conservar el 65% del control de la empresa. Siguiente diapositiva. Y esta es la versión real. Según este documento, al señor Miller solo le habría quedado el 15%. Un murmullo recorrió el salón. Leandro palideció. «Esto es indignante». Sofía se levantó de su silla. «Estas imágenes son falsas». «¿De verdad? Entonces quizás prefiera esto». Pulsó un botón en el sistema de audio. La voz de Leandro sonó en el salón, clara y nítida. «David es absolutamente ingenuo. 15 años de amistad lo han cegado. Ni siquiera considera la posibilidad de una traición. Para cuando se dé cuenta de lo que ha pasado, ya controlaremos todos los activos y nos habremos ido del país». El salón se sumió en un silencio sepulcral. Todas las miradas se volvieron hacia Leandro. Empezó a entrar en pánico. «Eso está sacado de contexto», Drenia balbuceó. «Ah, sí». Ana puso la siguiente grabación. Ahora sonaba la voz de Sofía, fría y cortante. «No es odio, es ambición. David era un buen tipo, pero siempre fue demasiado limitado, demasiado pequeño para mis sueños. Contigo puedo conseguir todo lo que siempre he querido». Sofía palideció, pero intentó mantener la compostura. «Esas grabaciones son ilegales, se obtuvieron sin consentimiento». De hecho, Ana se volvió hacia ella. El dispositivo fue encontrado en el despacho del señor Vega. Él mismo grababa sus conversaciones. David volvió a acercarse al micrófono. «Y eso no es todo». Le hizo un gesto a Ana y ella proyectó en la pantalla los documentos bancarios. 23 millones de dólares, transferidos de las cuentas corporativas de Miller Technologies a las cuentas personales del señor Vega. Dinero que debía destinarse a la preparación de la fusión, explicó Ana. Leandro se levantó de un salto, aferrándose desesperadamente a sus últimos argumentos. «David, somos amigos desde hace 15 años. ¿De verdad vas a creer a esta mujer que lo arriesgó todo por ti?» «Sí, Leandro». David lo interrumpió. «Le creeré a ella, porque a diferencia de ti, ella nunca me ha mentido». El representante de Sterling Corporation se levantó de la primera fila. «Señor Miller, Sterling Corporation no tenía conocimiento de estas maquinaciones. Fuimos engañados por representantes deshonestos. Lo entendemos perfectamente. De hecho», asintió David, «nos gustaría discutir la fusión en términos honestos. En el futuro». Leandro miró al auditorio, viendo solo asco y condena en los ojos de sus colegas.
Su máscara de respetado directivo se había derrumbado por completo. ¿Sabéis qué? Swingo dijo con una risa amarga. No me arrepiento de nada. David, siempre fuiste demasiado débil para hacer lo que realmente se necesita. Te mereces perderlo todo. Y tú te mereces lo que va a pasar ahora. Se oyó una nueva voz. En el auditorio entró el detective Johnson de la policía de Chicago, acompañado de 2 agentes. Leandro Vega, Sofía Delgado, estáis detenidos por fraude corporativo, falsificación de documentos y extorsión. El salón estalló en aplausos. Ana sonrió a David. Él le devolvió la mirada, lleno de gratitud. Y algo más, añadió. ¿Cómo supo que tenía que estar aquí justo ahora? Swing preguntó al detective. La señorita Santos se puso en contacto con nosotros esta mañana. Las pruebas que proporcionó son el sueño de cualquier fiscal. Cuando los agentes sacaron a Leandro y Sofía del salón, él gritó: «Esto no ha terminado. Tengo abogados. Tengo contactos». «Los tenías», respondió David con calma. «Ahora solo tienes una celda». Cuando el auditorio se vació, solo quedaron Ana y David en el escenario. «Bueno», dijo ella con una sonrisa, «¿qué te parece mi primer día como vicepresidenta?» «Inolvidable». David la abrazó. «Ana, me has salvado en todos los sentidos. Nos hemos salvado mutuamente», dijo ella suavemente, tocándole la cara. «Juntos». David la besó allí mismo, en el escenario donde, apenas unas horas antes, su vida podría haberse derrumbado. Y ahora, con Ana en sus brazos, sintió por primera vez que estaba construyendo algo real. ¿Y ahora qué? Component Placement, preguntó Ana cuando el beso terminó. ¿Y ahora? Sonrió David. Tenemos que reconstruir la empresa y una vida juntos. Fuera del edificio, las sirenas de la policía se fueron apagando, llevándose consigo 15 años de falsa amistad y 2 años de engaño. Pero dentro comenzaba algo auténtico y hermoso. Habían pasado 2 semanas. Ana terminaba de revisar los informes financieros en su nueva oficina, un espacioso despacho en el mismo piso que el de David, con vistas al lago Michigan. Como vicepresidenta de Miller Technologies, ya había implementado cambios que empezaban a dar resultados reales. Un suave golpe en la puerta la sacó de sus cavilaciones. «Adelante», dijo, sin apartar la vista de los documentos. «Señora vicepresidenta, ¿tendría un minuto para su director general?» Drenia, se oyó una voz familiar y juguetona. Ella sonrió. «Para mi jefe siempre». Ana levantó la vista y vio a David con un ramo de rosas rojas. «¿Qué es esto?» «Una disculpa», se acercó él. «Sé que has trabajado sin parar estas 2 últimas semanas. No te he demostrado cuánto valoro todo lo que has hecho». Ana se levantó, conmovida por su atención. «David, no tienes por qué». «Sí que tengo». Le entregó las flores. «Ana, no solo has salvado mi empresa, has salvado mi vida. Me has enseñado qué tipo de persona quiero ser». «Ya eras una buena persona», dijo ella. «Solo necesitabas empezar a confiar en tus verdaderos instintos». David sonrió y miró su reloj. 5:30. «¿Salimos de aquí? Tengo una sorpresa para ti». Condujeron por las calles de Chicago en silencio. David mantenía una sonrisa enigmática y Ana intentaba adivinar a dónde la llevaba. Pero él solo decía: «Es una sorpresa». Finalmente, se detuvieron en la playa de North Avenue. El sol de octubre se ponía en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rosados. «¿Qué hacemos aquí?» «Component Placement», preguntó Ana, paseando con él por la arena. «¿Recuerdas cuando hablamos de verdad por primera vez?» David se detuvo en la sala de descanso cuando me mostraste las pruebas. «Claro. Entonces dijiste: si mientes, es tu último día en la empresa. Y si te callas y yo lo pierdo todo, nunca te lo perdonarás». Ana sintió que se le aceleraba el pulso. En la voz de David sonaba algo nuevo, algo profundo y sincero. «Déjame terminar», dijo, tomando aire. «Toda mi vida pensé que el éxito era dinero, poder, reconocimiento. Pero cuando estuve a punto de perderlo todo, me di cuenta de que todo eso no significa nada sin la persona adecuada a tu lado». David le soltó las manos, y para asombro de Ana, se arrodilló, allí mismo en la arena, frente a ella. «Ana Santos»,
Su voz temblaba de emoción, pero se mantuvo firme. Entraste en mi vida como una valiente limpiadora. Te convertiste en mi salvación, mi compañera, mi mejor amiga y el amor de mi vida. Ana se cubrió la boca con las manos, sus ojos se llenaron de lágrimas. Me enseñaste que el verdadero valor de una persona no está en su cargo, sino en cómo se comporta en los momentos difíciles. David sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. Me mostraste que las personas más importantes en nuestra vida son aquellas que no temen decir la amarga verdad. Abrió la caja. Dentro, un anillo sencillo pero exquisito con un único diamante, que brillaba a la luz dorada del atardecer. Ana, no puedo imaginar un futuro sin ti. ¿Quieres casarte conmigo? Las lágrimas ya rodaban por las mejillas de Ana. Miraba al hombre arrodillado frente a ella, aquel que una vez eligió una falsa amistad en lugar de defenderla. Pero ahora, frente a ella, había un hombre que había cambiado, y se había vuelto digno de su amor. David, susurró. Su voz temblaba. Sí, por supuesto que sí. David se levantó de un salto y le puso el anillo en el dedo. Le quedaba perfecto. ¿Cómo supiste mi talla? Zrenia preguntó Ana, admirando el anillo. Le pedí ayuda a María. Sonrió él. Bueno, primero le pedí su bendición. Le dije que eres la persona más importante en su vida y que tenía que prometer cuidar de las dos. ¿Y qué prometiste? Que dedicaré mi vida a hacerte feliz, susurró, besándola. ¿Y que nuestra familia siempre estará en primer lugar? Ana le devolvió el beso, sintiendo que su corazón estaba a punto de estallar de felicidad. A lo lejos, las olas del lago Michigan lamían suavemente la orilla, y en el cielo sobre Chicago empezaban a aparecer las primeras estrellas. Te quiero, David Miller, susurró. Y yo a ti, futura señora Anna Miller. 3 meses después. El otoño en Chicago tiñó los árboles del Millennium Park de tonos dorados y carmesí. Ana estaba de pie frente al espejo de su nuevo apartamento. Ella y David se habían mudado allí hacía un mes. Llevaba un vestido de novia sencillo pero elegante. Estás absolutamente deslumbrante, dijo María, entrando en la habitación. Después de una exitosa operación de corazón, parecía sana y radiante como nunca antes. Estoy un poco nerviosa, confesó Ana. Es extraño. Cuando David me pidió que me casara con él, estaba tan segura, y ahora, el día de la boda. Simplemente te estás dando cuenta de que te vas a casar con el hombre que amas, y te vas a convertir en parte de una hermosa familia. Sonrió María, ajustándole el velo. Ana, te mereces esta felicidad. El doctor Rodríguez vino con los últimos análisis de María. Estado del corazón ideal, excelentes pronósticos. Las dos se abrazaron, sin contener las lágrimas de alegría. Ahora, Ana caminaba por el pasillo de cristal del Lincoln Park Conservatory. La vegetación tropical creaba una atmósfera mágica. Unos 50 invitados esperaban entre palmeras y orquídeas. David estaba en el altar, radiante de felicidad. Cuando vio a Ana, su rostro se iluminó con esa misma sonrisa que siempre le paraba el corazón. «Estás impresionante», susurró cuando ella se acercó. «Y tú, perfecto», respondió Ana en voz baja. El reverendo Williams comenzó la ceremonia, hablando de amor, valentía y segundas oportunidades. Cuando llegó el momento de los votos, David habló primero. «Ana, entraste en mi vida susurrando una verdad que temía escuchar. Me enseñaste que la verdadera fuerza está en la honestidad y que el verdadero amor se construye sobre la confianza y el respeto. Prometo ser digno de tu valentía cada día de nuestra vida». Ana se secó una lágrima y pronunció sus votos. «David, me demostraste que la gente realmente puede cambiar, que hay hombres que cumplen su palabra. Prometo estar a tu lado en todo, en la alegría y en las pruebas». Cuando intercambiaron anillos y se besaron como marido y mujer, la sala estalló en aplausos. En la recepción, Don Roberts pronunció un brindis por el éxito de la empresa. En los 3 meses que Ana había sido vicepresidenta de Miller Technologies, la empresa había crecido un 30% y había cerrado importantes alianzas. ¿Y ahora qué? Component Placement, preguntó Marta del Departamento de Recursos Humanos. Ana miró a David, luego a María,
que bailaba alegremente. ¿Sabéis? Swing, dijo Ana con una sonrisa enigmática. Tenemos una noticia que aún no le hemos contado a nadie. David la miró sorprendido. David, dijo Ana en voz baja, tocándose suavemente el vientre. Estoy embarazada. De 6 semanas. Un momento de silencio, y la sala estalló de alegría. David la cogió en brazos y la hizo girar en el aire. Los invitados aplaudían y reían. Más tarde, en la azotea del hotel donde iban a pasar su luna de miel, David y Ana estaban abrazados, mirando las luces de la noche de Chicago. De limpiadora y director general, a marido y mujer que esperan un hijo, dijo Ana. ¡Qué viaje tan increíble! Y lo mejor, dijo David, besándola en la coronilla, es que nuestra historia no ha hecho más que empezar. Ana se volvió hacia él en sus brazos. Gracias por convertirte en quien siempre creí que podías ser. Gracias por no rendirte, por luchar por nosotros. Se besaron bajo las estrellas sobre Chicago. Me di cuenta de que nada de esto importa si no tienes a la persona adecuada a tu lado. David le soltó las manos, y para asombro de Ana, se arrodilló allí mismo, en la arena, frente a ella. Ana Santos. Su voz temblaba de sentimientos, pero era firme. Entraste en mi vida como una valiente limpiadora. Te convertiste en mi salvación, mi apoyo, mi mejor amiga y el amor de mi vida. Ana se cubrió la boca con las manos. Las lágrimas asomaron a sus ojos. Me enseñaste que el verdadero valor de una persona no está en su cargo, sino en su carácter. David sacó una pequeña caja de su bolsillo, forrada de terciopelo. Me enseñaste que las personas más importantes en nuestra vida son aquellas que no temen decirnos la verdad, por difícil que sea. Abrió la caja. Allí había un anillo sencillo pero elegante, con un único diamante, que brillaba a la luz dorada del sol poniente. Ana, no puedo imaginar mi futuro sin ti. ¿Quieres casarte conmigo? Las lágrimas ya rodaban por las mejillas de Ana. Miraba al hombre arrodillado, aquel que una vez eligió una falsa amistad en lugar de protegerla, pero ahora se había convertido en un hombre verdaderamente digno de su amor. David. Su voz temblaba. Sí, por supuesto que sí. David se levantó de un salto y le puso el anillo en el dedo. Le quedaba perfecto. ¿Cómo sabías mi talla? Preguntó Ana, sin apartar la vista del anillo. Le pedí ayuda a María. Sonrió él. Bueno, primero le pedí su bendición. Le dije que eres la persona más importante en su vida, y que quería prometer cuidar de las dos. ¿Y qué le prometiste? Que dedicaré mi vida a que seas feliz, dijo David, besándola con ternura, y que nuestra familia siempre estará en primer lugar. Ana le devolvió el beso, sintiendo que su corazón estaba a punto de estallar de felicidad. Al fondo, las olas del lago Michigan rompían suavemente en la orilla, y en el cielo sobre Chicago ya aparecían las primeras estrellas. Te quiero, David Miller, susurró. Y yo te quiero a ti, futura señora Ana Miller. Pasaron 3 meses. El otoño en Chicago tiñó los árboles del Millennium Park de tonos dorados y carmesí. Ana estaba de pie frente al espejo de su nuevo apartamento. Ana y David se habían mudado hacía un mes. Ana se ajustaba un sencillo pero elegante vestido de novia. ¿Estás simplemente deslumbrante? Swing, dijo María entrando en la habitación. Su operación de corazón había sido un éxito, y ahora parecía sana y radiante. Estoy nerviosa, confesó Ana. Cuando David me lo pidió, estaba tan segura, y ahora, en este día, ahora simplemente te estás dando cuenta de que te vas a casar con el hombre que amas, dijo María, ajustándole el velo a su hermana. Ana, te mereces toda esta felicidad. El doctor Rodríguez vino con los últimos análisis de María, un estado cardíaco perfecto, excelentes perspectivas. Las dos se abrazaron, sin contener las lágrimas de alegría y alivio. Ahora, mientras Ana caminaba por el pasillo de cristal del invernadero del Lincoln Park, la vegetación tropical creaba una atmósfera de ensueño. Unos 50 invitados esperaban entre palmeras y orquídeas. David estaba en el altar, radiante de felicidad. Cuando vio a Ana, su rostro se iluminó con esa misma sonrisa que le paraba el corazón. «Estás impresionante», susurró cuando ella se acercó.
Y tú, perfecto, susurró ella en respuesta. El pastor Williams comenzó la ceremonia, hablando de amor, coraje y segundas oportunidades. Cuando llegó el momento de los votos, David fue el primero en hablar. Ana, entraste en mi vida con una verdad que no quería escuchar. Me enseñaste que la verdadera fuerza está en la honestidad. Y que el verdadero amor se basa en la confianza y el respeto mutuo. Prometo ser digno de tu valentía cada día de nuestra vida. Ana se secó una lágrima. David, me enseñaste que la gente realmente puede cambiar, que hay hombres que cumplen su palabra. Prometo estar a tu lado en todo, en la alegría y en las pruebas. Cuando intercambiaron anillos y se besaron como marido y mujer, el invernadero estalló en aplausos. En el banquete, Don Roberts brindó por el éxito de la empresa. En los 3 meses desde que Ana se convirtió en vicepresidenta, Miller Technologies había crecido un 30% y había cerrado importantes alianzas. ¿Y ahora qué? Drenia preguntó Marta del Departamento de Recursos Humanos. Ana miró a David, luego a María, que bailaba feliz. En realidad, dijo Ana con una sonrisa misteriosa, tenemos una sorpresa que aún no le hemos contado a nadie. David la miró sorprendido. David, estoy embarazada, dijo suavemente, poniéndose una mano en el vientre. 6 semanas. El silencio fue seguido por una explosión de alegría. David la cogió en brazos y la hizo girar mientras los invitados aplaudían y vitoreaban. Más tarde, en la azotea del hotel donde iban a pasar su luna de miel, David y Ana estaban abrazados, mirando las luces de la noche de Chicago. De limpiadora y director general, a marido y mujer esperando un hijo, dijo Ana. ¡Qué viaje tan increíble! Y lo mejor, susurró David, besándola en la coronilla, es que nuestra historia no ha hecho más que empezar. Ana se volvió hacia él en sus brazos. Gracias, David, por convertirte en el hombre en el que siempre creí, por no rendirte. Se besaron bajo las estrellas de Chicago. Compartid vuestras impresiones en los comentarios. ¿Cómo valoraríais esta historia en una escala del 0 al 10? No olvidéis suscribiros y activar las notificaciones para no perderos nuevas e inspiradoras historias. Y para saber más, simplemente haced clic aquí en la pantalla final.